Ya. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ok. Pues muy buenas tardes y una bendición tenerles aquí con nosotros. Vamos a comenzar nuestro estudio. Este es el libro que vamos a usar, que es Una iglesia bien ordenada. Así que aquí lo voy a acercarlo para que lo puedan ver. Una iglesia bien ordenada, escrito por dos pastores en nuestra Federación de Iglesias, William Bokenstein y Daniel Hyde. Y amados, hoy este día vamos a repasar el prólogo, que es en muchas maneras una introducción. Lo tengo en español y también lo tengo en inglés. So in English, we say this is the Well-Ordered Church by William Bokenstein and Daniel Hyde. And we're going to go over the prologue, which is like the introduction. Okay? Así que si aquí en la edición de español es la página número 9 y página número 9, y aquí en the forward es page 9, ¿ok? Ok, pues aquí estamos en la página número 9, page 9, y antes que comenzamos nada más quiero ofrecer una oración y ya después podemos comenzar. So let me say a prayer and then we'll get started, ¿ok? Ok, muy bien. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Ayúdanos, Señor, a entender mejor el gobierno de la iglesia y lo que significa para ser la iglesia cristiana, Señor, y cómo debe ser la iglesia según las Escrituras. Y dependemos de tu Espíritu Santo para guiarnos y pedimos por tus bendiciones sobre nuestra clase de escuela dominical para aprender más acerca de cómo debe ser la vida de la iglesia. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Okay. Así que, amados, ustedes, aquí estamos en la página número 9. Así que aquí estamos comenzando a donde dice prólogo, page 9, prólogo. So you can see that, page 9, prólogo. Okay. Y aquí vamos a hablar acerca de varias cosas para entender cómo es por ejemplo, una introducción de el presidente del seminario. El persona que escribió este prólogo es el presidente del seminario, que aquí estamos en Dyer, y sabe que si nos vamos como 2 millas por ese lado, al norte, ahí está un seminario reformado que se llama Mid-America Reformed Seminary, y el presidente del seminario y profesor de Mid-America Reformed Seminary, ahí escribió, ¿verdad?, esta introducción. ¿Okay? Y aquí nos vamos a repasar brevemente para explicar lo que dice el presidente del seminario de este libro. Aquí, por ejemplo, nos explica acerca de la confesión de Pedro, ¿verdad? Porque cuando Jesucristo preguntó a sus discípulos y Jesús les preguntó, ¿quién soy yo? Pues, ¿cómo contestó Pedro? ¿Cómo contestó? Pues tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Salvador, el Mesías, ¿verdad? Tú vienes para salvar el pueblo de sus pecados. Y aquí se refiere a Mateo capítulo 16, ¿verdad? Y cómo respondió Cristo después de escuchar esta confesión de fe de Pedro. Cristo contestó en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Así que así nosotros tenemos la misma confesión de fe. También nosotros con Pedro vamos a decir, pues, tú eres el Cristo, ¿verdad? Tú eres el Salvador. Y los miembros de la iglesia, todos tienen la misma confesión de fe, ¿verdad? Como Pedro. ¿Ok? Y la misión de Cristo, ¿verdad?, es edificar la iglesia reunida, preservando, protegiendo a aquellos que redime de sus pecados y restaura a la comunión con Él y con el Padre. ¿Okay? Así que aquí estamos hablando de nuestra identidad como iglesia. Somos cristianos, nos identificamos con Cristo, tenemos la misma confesión de fe, y nosotros queremos proclamar las buenas nuevas de Cristo. ¿Okay? Así que ahora, amados,
en la página número 10, page 10, you turn to page 10, por arriba, hay palabras importantes cuando estamos estudiando la doctrina de Cristo y la doctrina de la iglesia. Hay palabras muy importantes. Saber este vocabulario para saber que estamos hablando de esto. Si se dan cuenta, aquí en la página número 10, en el primer párrafo, aquí quiero enseñarles dos palabras muy importantes, ¿ok? Por ejemplo, aquí aprendemos esta palabra que es Cristología, ¿ok? Cristología, ¿ok? Esta palabra, Cristología, es una palabra importante porque se trata de la doctrina de Cristo. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra Cristo, ¿verdad? Y orología se refiere al estudio. Así que cuando ustedes se dan cuenta de ciertas palabras, cuando esto está al fin de una palabra, este se refiere a un estudio. ¿Y qué estamos estudiando? De Cristo. Así que se trata de la doctrina de Cristo, el estudio de Cristo, entendiendo mejor su persona y su obra, ¿verdad? Así que estamos en este libro, estamos aprendiendo acerca de Cristo, su vida, su obra, la persona de Cristo. Y cuando estamos aprendiendo de Cristo, el vocabulario que se usa en los libros de teología y en el seminario, esta clase es Cristología, se refiere al estudio de Cristo. Y también, no solamente vamos a aprender más de Cristo, pero hay otra palabra también muy importante, que aquí en la página 10, en el primer párrafo, first paragraph on page 10, this is Christology, which is the study of Christ. Who is Jesus? What did he do? His person, his life, his work, the study of Christ, Christology. There's a second word, okay, in the first paragraph. Hay otra palabra muy importante, amados, mientras que vamos a estudiar esto. Eclesiología. Okay, aquí tenemos otra palabra, okay. Eclesiología. Ok, eclesiología. Aquí, por ejemplo, sabemos que esto significa estamos estudiando algo. Eclesio, de ahí se refiere a iglesia, Entonces, por ejemplo, de aquí sacamos otra palabra como la disciplina eclesiástica, ¿verdad? Eclesiástica, eclesio, viene, ¿verdad? Es muy, muy parecido. Entonces, esta palabra se refiere al estudio de la iglesia o la doctrina de la iglesia. Así que no solamente estamos aprendiendo acerca de Cristo, pero también estamos aprendiendo acerca de la iglesia. Y cuando estamos ofreciendo una clase acerca de Cristo, es una clase de Cristología. O si estamos ofreciendo una clase para aprender mejor la iglesia, cómo es la iglesia, es eclesiología. A eso se refiere, ¿ok? A eso se refiere. Y estos son dos cosas que estamos aprendiendo, ¿ok? Y ahora lo que estamos leyendo aquí en la página 10 es también se aprecia tampoco la iglesia en el día de hoy. Así que lo que el presidente del seminario, el doctor Cornelio Venema, nos está diciendo es, ¿sabes qué, amados? Cuando pensamos de la iglesia en el día de hoy y cuando pensamos de las personas en el día de hoy, tomen en serio el papel de la iglesia en sus vidas personales. ¿Ustedes qué piensan ustedes? Cuando las personas piensan de la importancia de Cristo en nuestras vidas y de la importancia de la iglesia
en nuestras vidas, ¿ustedes piensan que las personas toman en serio, por ejemplo, la iglesia y Cristo en sus vidas personales? No, sinceramente y honestamente. Do you think that the church of today takes seriously Jesus and takes seriously the church in their personal life? Is it something serious? Estás bien, ¿verdad, Jonathan? Que no lo toman en serio. Porque, ¿qué hacen las personas los domingos, por ejemplo? ¿Verdad? Pues cuando está el sol afuera y todo, están más divertidos, ¿verdad? Con los shows de tele o el partido, ¿verdad? O su equipo favorito. Y cuando pensamos de los domingos, debemos estar en la iglesia para aprender a más de Cristo, ¿verdad? Por eso. Así que cuando pensamos del día de reposo, ¿verdad? El día del Señor, estamos dedicados a la iglesia, eclesiología, y también para aprender más de Cristo, cristología, ¿así? Aquí notamos la relación. Estamos en la iglesia para aprender más de Cristo, ¿verdad? Pero trágicamente, ¿verdad? Como dijo Jonathan, ¿verdad? Trágicamente, para muchas personas no toman en serio en la iglesia, ni toman en serio lo que hizo Cristo por su pueblo, ¿verdad? Ok, muy bien. Así que nosotros, amados, aprendemos algo importante, porque cuando estudiamos la historia de la iglesia y la historia, ¿verdad? De la Biblia, hay un dicho durante la iglesia primitiva. Es un dicho, ¿verdad? Para ayudarnos a entender cómo debemos pensar nosotros acerca de la iglesia, ¿verdad? Así que si nosotros, por ejemplo, tenemos Dios como nuestro Padre, tenemos que tener la iglesia como es un dicho. Entonces, por ejemplo, aquí lo que el presidente del seminario Cornell Venema nos ayuda a entender es que nosotros no somos huérfanos espirituales, pero nosotros nos damos cuenta que en la historia de la iglesia, en la historia de la Biblia, Dios como nuestro Padre Celestial, y si nosotros, ¿verdad?, tomamos en serio la iglesia, también la iglesia en cierto sentido, iglesia es como nuestra madre, en cierto sentido. Así que así lo debemos mirar, ¿verdad? Y por medio de Dios Padre, por medio de la iglesia, estamos recibiendo alimento espiritual. Así que aquí estamos en la iglesia, porque en cierto sentido, así lo han hablado los reformadores y los académicos y en el seminario, sí estamos recibiendo alimento espiritual por medio de la iglesia. Y Dios usa la iglesia para darnos ese alimento y cuidado espiritual. Y a eso se refiere, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad?, en la vida de la iglesia es hacer discípulos. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí abajo en la página número 10, aquí les quiero leer esto, por ejemplo, nada más para que tengan una idea de dónde viene esto. Aquí por abajo de página número 10. Una iglesia correctamente ordenada y vigorosa es indispensable para el cumplimiento de la gran comisión que Cristo le dio a la iglesia, de hacer discípulos de todas las naciones hasta el fin de la era actual. Así que una cosa que tomamos en serio como iglesia es algo de que siempre hablamos. Y esta cosa que siempre estamos hablando acerca de la misión de la iglesia y el propósito de la iglesia es algo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28. ¿Okay?
No sé si alguien tiene Mateo 28. Mateo 28, el versículo 20. Porque aquí leemos acerca de algo muy importante que explica la misión de la iglesia, que es la gran comisión. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 28:20. 28:20, por favor. Aquí la gran comisión. Dice, enseñándoles y a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Sí, hermano. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, nosotros... Ahora lo voy a tratar de escribirlo más claro. La gran comisión. Ok, eso sí se ve mucho mejor. Ok. Ok. Como iglesia, ¿qué nos dijo Cristo antes que volvió a su Padre Celestial? What did Jesus say before he returned to be with his heavenly Father? ¿Qué nos dijo a nosotros? ¿Qué dijo a sus discípulos antes que volvió a su Padre Celestial? Que guarden estas cosas, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, brother, seguro, excelente. ¿Y qué debemos hacer como iglesia? Guardarlas. Guardar esas cosas y hacer... Predicarlas. Predicar las cosas, ¿verdad? Así que debemos, por ejemplo, hacer discípulos. ¿Ok? Hacer discípulos, ¿verdad? Y cuando aquí estamos haciendo discípulos, como dijeron ustedes, para ser discípulos estamos enseñando a las naciones acerca de todo que nos enseñó Cristo, ¿verdad? Y guardar esas cosas y cumplir esos mandamientos y guardar esas enseñanzas. Así que cuando aquí estamos haciendo discípulos, estamos cumpliendo con las palabras de Cristo en Mateo 28:20, que se refiere a la gran comisión, en inglés, la gran comisión es the Great Commission. Y para hacer discípulos, eso es to make disciples. ¿Ok? Entonces, cuando estamos haciendo discípulos, enseñándoles todos lo que nos enseñó Cristo como iglesia, nosotros estamos cumpliendo con el mandato que Dios dio a la iglesia, y este mandato se llama la Gran Comisión. ¿Ok? Pero ahí enseña otra cosa. Cuando dice Cristo que yo estaría todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, se está refiriendo que Él habitaría. Para hacer esas cosas, Él iba a habitar por 1000 espíritus nosotros para poder hacerlas. Sí, hermano. Es lo que está diciendo. Sí, no, es un buen punto, Teo, es un buen punto, porque para hacer discípulos y estamos en el Espíritu de Dios. Podemos cumplir con este mandato, con la gran comisión, nada más si yo dependo de mis propias fuerzas. Exactamente. No, ¿de quién dependemos para cumplir esto? Del Espíritu. Del Espíritu Santo, ¿verdad? Dependemos del Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión de hacer discípulos. Y aquí, ¿verdad? Aquí dice de dónde. ¿A dónde vamos a ser discípulos, verdad? Nada más, ¿verdad? Entre nosotros o de todas las naciones, ¿verdad? De todas las naciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí lo que aprendemos, ahora estamos en la página 11, page 11, la página 11, ese primer párrafo. Entonces aquí, amados, eso es lo que vamos a aprender según este libro, ¿verdad? El presidente del seminario no escribió este libro, pero nada más estaba dando una introducción a este libro. Pero eso es lo que dice, ¿verdad? Puede que los lectores de este libro no concuerden con los autores en cada punto, pero si lo leen con atención, sin duda quedarán impresionados con la combinación de instrucción bíblica, conciencia histórica
y sabiduría pastoral presente en el libro. Así que vamos a aprender acerca de la Biblia, acerca de las prácticas de la iglesia en la historia, ¿verdad? Y también cómo debemos cumplir con esta instrucción. Necesitamos mucha sabiduría, mucha sabiduría. ¿Ok? Pues amados, eso es lo que nada más quiero repasar, ¿ok? Así que pienso que hasta ahí. Pero ahora cuando yo digo, nada más para repasar antes que terminamos, cuando yo digo cristología, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El mismo Cristo. Debemos de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de Cristo, el estudio de Cristo. Y cuando yo digo eclesiología, esto podemos pensar, de aquí viene la palabra, ¿verdad? Eclesiástica, ¿verdad? De aquí viene, a esto se refiere, esta palabra se refiere a Cristo, esta palabra se refiere a la iglesia, y como iglesia, si queremos saber y explicar a nuestros niños, pues, ¿qué es la meta de la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué estamos aquí como iglesia? ¿Verdad? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Verdad? Acerca de nuestro propósito. Pues nuestro propósito es Mateo 28, que es la gran comisión, y queremos hacer discípulos, ¿verdad? Entre todas las naciones. ¿Ok? Entre todas las naciones. Eso es lo que queremos hacer. No sé, y como estaba diciendo nuestro querido hermano Teo, para cumplir con este mandato que nos dio Cristo antes que volvió a su Padre Celestial, ¿de quién dependemos? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es algo muy interesante porque yo, cuando estábamos estudiando el libro de Hechos, ahí nos damos cuenta, y en toda la Biblia también, que cómo dependían los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva del Espíritu Santo, ¿verdad? Para llevar el Evangelio hacia los fines de la tierra, ¿verdad? En el Imperio Romano, y ahí cómo dependían del Espíritu Santo para cumplir esto. Porque nosotros podemos plantar semillas en cierto sentido, ¿verdad? No sé si a ustedes les gustan cuidar flores o plantas en la casa, ¿verdad? ¿Sí les gustan hacer eso? A trabajar en el jardín, en el huerto. Sí, ¿verdad? Aquí están apuntando así, ¿ok? No sé si les gustan flores o plantas y cuidar, ¿verdad? Así que, por ejemplo, nosotros, cuando estamos compartiendo la fe, estamos como plantando semillas, ¿verdad? Oh, necesita agua. Oh, necesita aquí, más cerca de la ventana, para recibir luz, ¿verdad? Recibir el sol. Pero ¿quién va a dar vida? ¿Quién es responsable para dar semillas, vida y flores y fruta y crecimiento? ¿De dónde viene eso? De Dios. Viene de Dios, aquí. Así que nosotros podemos plantar, podemos también regar, ¿verdad? Con agua. ¿Sabe qué? Mis plantitas, necesito poner aquí más cerquita de la ventana. Pero ¿quién da el crecimiento? ¿Verdad? Dios, ¿verdad? Excelente. Dios da el crecimiento, y nosotros queremos compartir el Evangelio, queremos invitar, queremos enseñar, queremos compartir, pero sabemos últimamente Dios da el crecimiento, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Otras preguntas, otros puntos que pueden? Ok, ¿no? Ok. Pues ahora, amados, quiero continuar, y la otra cosa que quiero continuar es hablando de la introducción vamos a la introducción que está en la página 13. You go to page 13. Go to page 13. Okay. Porque ahora les voy a explicar la organización de este libro. Y hay 4 palabras que necesitan saber para entender la organización de este libro y cómo vamos a continuar en esta clase, ¿ok? ¿Cómo vamos a continuar?
Pero para saber esto, es necesario mirar aquí la página 14. La página 14. Please turn to page 14. Page 14. Aquí le vamos a explicar los 4 puntos de este libro. ¿Okay? Aquí 4 puntos. ¿Okay? Para entender la organización de este libro. ¿Okay? 14, ¿verdad? La página 14, sí, hermano. Page 14. Page 14. Ok. Aquí le dan 4 palabras. Primero, identidad. Ok. Segundo, autoridad. Ok. Tercero, ecumenicidad. Ecumenicidad. Y número 4, actividad. Ok. Ok. Ahora, para ayudarles también a saber cómo es la organización de este libro, vamos a explicar, ¿verdad?, de lo que se trata, y también vamos a explicar, nada más brevemente, estas palabras, que es la organización de este libro. So, in order to understand this book, if you look on page 14, this book talks about 4 things: identity, authority, ecumenicity, and activity. Aquí se tratan de 4 cosas este libro para explicar la doctrina de la iglesia: identidad, autoridad, ecumenicidad y actividad. ¿Ok? Así que lo primero es identidad. Identidad aquí está en la página 14. ¿Todos ven page 14? Página 14. Ok. Aquí les leo nada más algunas cosas de la página 14. ¿Ok? Ok. Así que aquí leemos, por ejemplo, bajo identidad, abajo en la página 14, aquí dice: la primera pregunta que esperamos responder atañe a la identidad. ¿Qué es la iglesia en general? ¿Quiénes somos como iglesia en particular? Saber quiénes somos como individuos y como iglesia es crucial para determinar cómo vivir. Es muy fácil que como iglesia local nos cataloguemos según definiciones que no son bíblicas ni útiles. Nos definimos como la única iglesia verdadera en una comunidad oscura, y por tanto nos quedamos en nuestro enclave. Nos definimos primordialmente como una familia que se ha agrupado para formar una comunidad. Ya después sigue: las definiciones son importantes, nos ayudan a configurar nuestra identidad, así como nuestra percepción de lo que hacemos. Las definiciones también pueden ser alentadoras, pero si como iglesia entendemos lo que Dios dice que somos, seremos alentados y energizados. Así que el primer capítulo, porque esta es la introducción, se trata de quiénes somos como iglesia, la identidad de la iglesia, ¿verdad? Así que vamos a hablar de esto la próxima vez. Este es nada más un bosquejo del libro. Así que para la otra vez vamos a explicar la identidad de la iglesia, ¿ok? Y también, número 2, ya después que entendemos la identidad de la iglesia, vamos a entender mejor la autoridad. ¿A dónde está la autoridad en la iglesia? ¿Okay? La autoridad. Por ejemplo, yo sé que aquí en la página 15, page 15, where it says authority, page 15, yo sé que algunas personas tienen diferentes ideas acerca de la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Algunos piensan que, ¿quién tiene toda la autoridad en la iglesia? ¿Es el pastor?
¿el pastor tiene toda la autoridad en la iglesia? ¿O es los ancianos? ¿Los ancianos tienen autoridad, verdad, en la iglesia? ¿O son, por ejemplo, también los diáconos? Son autoridades terrenales, Yeah, exactamente, brother. pero la autoridad es Cristo. Sí, exactamente. Espiritualmente es Cristo. Sí, ¿verdad? Porque nosotros nos damos cuenta que yo como ustedes, todos somos siervos, Porque ¿verdad? todos debemos trabajar en grupo, porque todos somos la iglesia, no nomás los ancianos, todos. Aunque los ancianos tienen un poquito mayor de autoridad. Sí, claro que sí, brother, porque sabe que estos, ¿verdad? Las personas que tienen estos oficios eclesiásticos, sí tienen un oficio oficial en la iglesia, pero como nosotros, ¿quién reconocemos como la cabeza de la iglesia? La autoridad es Cristo y tanto los pastores como ancianos y diáconos deben guiarse por lo que está escrito en su palabra. Sí. Si no están caminando conforme a su palabra, no pueden tener autoridad. Exactamente. No se las ha otorgado. Sí, Cristo. exactamente, porque cuando pensamos de la autoridad, pensamos que Cristo es la cabeza de la iglesia y en la iglesia Cristo es, ¿verdad?, la cabeza, y también la Biblia tiene la última palabra, ¿verdad? Sí, ese sí tiene autoridad. Pero cuando los pastores, los ancianos, los diáconos están enseñando algo o haciendo algo, ¿verdad?, afuera de la palabra o contra la palabra de Dios, ya no tienen autoridad, ¿verdad? Solamente nuestras palabras tienen autoridad La Biblia. si está de acuerdo, si compagina, ¿verdad?, con la Biblia. Pero ya cuando yo, por ejemplo, estoy contradiciendo la palabra, o el anciano o el diácono, ya no tenemos autoridad, ¿verdad? Así que reconocemos a Cristo como la cabeza, la Biblia como la autoridad, ¿verdad? Y todo lo que hacemos es según las Escrituras. Así que por eso, porque sabemos en ciertas iglesias, sí. No, en ciertas iglesias el pastor es ¿verdad? el mero. Yeah. El mero En metetero. ciertas iglesias, el pastor es a cargo de todo. Es el tesorero, es el único anciano, es el diácono, es todo, ¿verdad? Es la máxima autoridad del pastor. Pero Y contradice las escrituras. sí, porque nosotros reconocemos que nada más Cristo, como se dice, ¿verdad?, la piedra angular, ¿verdad? Somos miembros del templo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros reconocemos a Cristo como el mero. Nosotros somos los ladrillos fundamentados en Cristo. Nosotros somos los ladrillos. Sí, hermano, así es. Los ladrillos. Así como eso, así Yeah. somos nosotros. La piedra angular es Cristo que está abajo deteniendo todo. Sí, ¿verdad? Yeah. Sí, y por eso para nosotros es importante estar claro de la autoridad, ¿verdad? Y también otra cosa que vamos a hablar mucho más acerca de esto es esta palabra número 3, number 3, ecumenicidad. Y esta palabra yo sé que posiblemente no siempre lo usamos, ¿verdad?, cuando estamos platicando, pero esto lo que se refiere es la relación de nuestra iglesia con otras iglesias. Así que eso es algo que también vamos a aprender nosotros en este libro. Así que lo que estamos aprendiendo ahorita es de los temas que vamos a hablar. Vamos a hablar de nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Nuestra identidad en Cristo. Vamos a hablar de los oficios de la iglesia y cómo Cristo es la cabeza de la iglesia y la palabra de Dios tiene, ¿verdad?, la autoridad, ¿verdad?, para ayudarnos a ver lo que debemos hacer como iglesia. Y número 3 se refiere de cómo debe ser nuestra relación con otras iglesias.
Porque cuando estamos afuera y estamos manejando o estamos caminando, pasamos por esa iglesia y esa iglesia y esa iglesia. ¿Y cómo debe ser la relación de nuestra iglesia con otras iglesias? ¿Verdad? Y de eso se trata número 3. De eso se trata número 3. ¿Okay? Y ya, amados, para terminar, actividad es que ¿cuáles son las actividades de la iglesia? Como iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que debemos hacer. Como por ejemplo, como iglesia, nosotros siempre nos reunimos, ¿verdad? Para el culto, ¿verdad? Y también para enseñar, ¿verdad? Queremos enseñar. Actividades como el culto para enseñar, ¿verdad? Y también queremos convivir, ¿verdad? Y tener un tiempo para formar relaciones unos con otros. Hacer picnic también, ¿Verdad? así como hicimos el otro día. Sí. Esas actividades de la iglesia que debe hacer también. Sí, ¿verdad? Por medios también llamamos gente. Y claro que sí, hermano, porque a veces nosotros después del servicio ya nos vamos y no nos vemos entre semana, pero queremos conocer, ¿verdad?, los otros hermanos mejor y formar una relación, una amistad entre nosotros, porque son miembros de mi familia espiritual y les quiero conocer mejor. Por eso es importante convivir, estudiar, enseñar, tener el culto. Y otra cosa que nos damos cuenta en el libro de Hechos es que otra cosa que hicieron ellos durante el tiempo de los apóstoles es tiempo de oración. Tiempo de oración, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos tiempo de oración, ¿verdad? También estamos pidiendo a Dios por su misericordia, ¿verdad? Así que esas son algunas cosas que vamos a hablar, ¿verdad? Como iglesia, ¿cuáles deben ser nuestras actividades, verdad? Puede ser para ofrecer culto a Dios, a enseñar, ¿verdad? A seguir aprendiendo de su palabra, su verdad, a convivir juntos, como dijo el hermano, a tiempo de oración. Y este sábado, si tienen tiempo ustedes, es un tiempo para oración. Y verdad, podemos pensar, y claro que queremos evangelizar, ¿verdad? Evangelizar, queremos compartir nuestra fe, ¿verdad? Y compartir nuestra fe. Y claro, podemos agregar más cosas. Repartir folletos. Sí, de veras, ¿verdad? De veras. Podemos repartir y cuando tenemos una cena comunitaria y aquí les doy invitaciones, ¿verdad? Para ir a eso o a ir a la iglesia o a un estudio, queremos repartir. Mañana le dan un bonche a Patricia para que vaya del reparto. Sí, queremos compartir, ¿verdad? Y hablar con otros. Pues sabes qué, amados, ahora vamos a concluir, pero a esto le da una idea de lo que vamos a estudiar en este libro, ¿ok? Y para la próxima vez vamos a hablar acerca del capítulo 1 y ya para la otra vez vamos a hablar acerca de nuestra identidad y nuestra relación con Cristo, ¿ok? Nuestra identidad en Cristo Jesús, ¿ok? Así que vamos a terminar con una oración, pero gracias por su atención y ya vamos a terminar, ¿ok? So let's pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo juntos para estudiar y ayudarnos. Señor, este libro nos va a ayudar a entender mejor la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia y también, Señor, acerca de cómo debemos entender la doctrina de la iglesia. Señor, cómo dependemos de ti para honrarte en nuestra iglesia. Y Señor, dependemos de tu palabra y tu Espíritu Santo para entender esa palabra y aplicarlas a la vida de la iglesia. Señor, te damos gracias y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermano. Okay. Pues gracias a ustedes. Gracias.